Hoy vamos a dedicar nuestro vídeo a los Tehenu, esas agujas que todos conocemos hoy como obeliscos. Tehenu, así llamaban los antiguos egipcios a estas enormes agujas de piedra, algunas de ellas de más de 30 metros de altura, y que han cautivado la imaginación y a lo largo de la historia, incluso muchos siglos después de haber sido erigidos de una forma extraordinaria y hoy misteriosa, pues su viaje por Europa, por América, por otros lugares de Asia, ha cautivado, como digo, al ser humano. El término obelisco que hoy utilizamos es una palabra en griego que hace referencia a unas agujas de pequeño tamaño. Y bueno, quizás esta broma por parte de los griegos es lo que ha hecho que se quede, ¿no?, el nombre en la actualidad en ese acervo cultural. Es curioso, ¿no?, pero de los casi 400 vídeos que hemos realizado ya aquí dentro de la pirámide desde el comienzo de nuestro canal hace casi 10 años, es la primera vez que dedicamos en profundidad un vídeo a los obeliscos. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo se podrían haber movido, de cómo se podrían haber fabricado, pero realmente no hemos hablado de su significado. Y esto es quizás uno de los aspectos más importantes, ¿no? Solían erigirse por parejas, una a cada lado de la entrada del templo, y seguramente, como dice Plinio el Viejo en su Historia Natural, era una representación de los rayos del sol. A él seguramente esta información le llegó a través de algún sacerdote egipcio, no porque él hubiera estado en Egipto, que no sabemos si estuvo o no, pero sí en ese ámbito del mundo romano, que quizás le habló de estas agujas de piedra. Hay que pensar que, por ejemplo, en Roma hoy se conservan 13 obeliscos procedentes de Egipto. Algunos de ellos, 8 principalmente, son efectivamente agujas de época faraónica, y los otros 5 fueron construidos, por así decirlo, en Roma, siguiendo ese diseño, esos jeroglíficos copiados, a veces mal copiados, de los obeliscos originales. El más grande, por ejemplo, que hoy vemos en Roma, es el de Tutmosis III y Tutmosis IV, el que está en la plaza Lateranense, que mide 32 metros de altura y pesa casi 450 toneladas. Una barbaridad, pero que fue llevado hasta Roma por Constantino y su hijo Constancio, utilizando seguramente métodos muy parecidos a los que ya se empleaban en el antiguo Egipto, es decir, sogas atadas a vigas para hacer mover esta aguja y también servir de soporte para que no se balanceara. ¿Pero qué significan los obeliscos? Tenemos que ir a los inicios de la historia de Egipto. En la quinta dinastía, Niuserre, el faraón Niuserre, crea un templo solar en lo que hoy es Abu Ghurab, y sabemos por los textos que este templo estaba coronado por un enorme obelisco de unos 20-30 metros de altura. No se ha conservado nada, solamente lo conocemos a través de esos ideogramas que aparecen en algunos textos, y que seguramente pues será una construcción hecha con bloques de piedra. Hoy solamente conservamos parte de ese lugar que en origen sirvió de emplazamiento de este lugar. En la dinastía quinta también, y en la dinastía sexta, le encontramos algunos obeliscos mucho más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en la sexta dinastía, en la mastaba de Idu, en el cementerio del faraón Keos, vamos a descubrir un pequeño patio a la entrada de la tumba, en un orificio con una hornacina en donde en el interior hay un pequeño obelisco de piedra de apenas unos 40 centímetros de altura. Esto ya nos está hablando de la importancia de estos elementos geométricos en el pensamiento egipcio. ¿Qué es lo que significan? Pues siguiendo un poco la pista que nos daba ya Plinio el Viejo, seguro, están vinculados al culto al sol.
También hay otros elementos que de forma indirecta nos están hablando precisamente de esa petrificación de los rayos del sol. ¿Por qué digo esto? En muchos obeliscos, por ejemplo, los que había en origen, hoy solo queda uno, el otro está en París, en la Plaza de la Concordia, en el Templo del Luxor, vemos que en la base hay un relieve en el que podemos ver varios babuinos con las manos levantadas. Sabemos que este gesto era interpretado por los antiguos egipcios como un saludo al sol, ya que lo hacían a primera hora de la mañana, con los primeros rayos del sol se secaban el rocío que había en el pelaje de los monos. Bueno, pues estos animales fueron identificados con el culto al sol, de ahí que esta representación de la primera hora del libro del Amduat también aparezca de alguna manera pues aquí en la base de algunos obeliscos, lo que ya nos está diciendo, insisto, un elemento más, que los obeliscos están relacionados con el culto al sol. Todos los obeliscos tienen una planta cuadrada que a medida que vamos ascendiendo va disminuyendo de tamaño. Y en el vértice, en la parte superior, está el famoso piramidión. Un piramidión que normalmente era cubierto de electrón. El electrón es un metal que combina el oro, la plata y quizás también otros metales y que conseguía un color blanquecino, medio dorado, muy brillante, que seguramente reflejaba con fulgor los rayos del sol, ¿no? Haciendo casi esos estandartes a la entrada de los templos. Las paredes de los obeliscos también se cubrían con textos votivos, también grabados por el faraón que había mandado erigir el obelisco. Conservamos algunos de Tutmosis III, por ejemplo, antes hemos mencionado el que está en Roma, en la plaza lateranense, también de Tutmosis III es la famosa aguja de Cleopatra, que recibe este nombre, pero nada tiene que ver con la reina egipcia del primer siglo antes de Cristo. La aguja de Cleopatra que hoy vemos en el Embankment de Londres, junto al Támesis, es en realidad un obelisco erigido durante el reinado de Tutmosis III y fue trasladado hasta Londres, bueno, pues con un procedimiento bastante complicado, ¿no? Lo que nos está hablando también, como digo, del manejo de esos pesos, ¿no? tan increíbles que había, no solamente en la antigüedad, sino también en época contemporánea. El obelisco más grande del que tenemos noticia es el obelisco inacabado de Asuán, que en origen, si hubiera sido finalizado y erigido, habría alcanzado más de 40 metros de altura, casi 42, y un peso alrededor de las 1.300 toneladas, 1.250 grosso modo. Lo sabéis por otros vídeos que hemos publicado aquí en Dentro de la Pirámide. Yo no creo que esto fuera un obelisco en origen, sino que parecen tres grandes bloques que se abandonaron, no sabemos por qué. Quizás apareció una grieta en el bloque inicial y en la parte superior sí que fue amoldada, ¿no? para realizar este obelisco. Hay otra cantera también en la isla de Segel, en donde conservamos los restos de la extracción de un obelisco. Las cuñas que vemos en el perímetro de este lugar de donde se extrajo el obelisco, un obelisco de pequeño tamaño, de unos 5 o 6 metros, ya nos está diciendo que es de época romana. Es sorprendente descubrir cómo hay obeliscos, ¿no? por todo el mundo. Los tenemos en Roma, los 13 que hemos dicho en Roma, hay uno también en Estambul, hay en Florencia, en el Palacio Pitti, es decir, son muchos los que hay, ¿no? Lo que nos está hablando de la importancia de estas agujas de piedra. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos viendo dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.